el doctor Miguel Ángel Lunguijo, el secretario de Gobierno. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atender esta mañana a la radio del ECO. Miguel, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ayer finalmente se conoció que el Ejecutivo tomó la decisión por decreto de actualizar el boleto de transporte urbano. A ver, la Cámara de Transporte hace más de 3 meses había hecho un pedido al Consejo Deliberante. La Comisión de Transporte, después de reunirse más de 13 veces, de haber hablado del tema, no lo terminó resolviendo. ¿Por qué finalmente decidieron hacerlo por decreto? A ver, hay un interés público notorio, que era que consideraba el intendente que se debería encaminar y restablecer los servicios. Estábamos teniendo dificultades en donde los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro no podían retomar del campus universitario y tenían que decidir entre cursar o no cursar, producto de que los servicios de transporte público habían reducido el horario de finalización del mismo a las 21. Nocturno, sí. El IPAT y el conservatorio estaban con una dificultad en donde tuvieron que dar por finalizada la jornada educativa previo a las 21 horas. Hubo dificultades en las instituciones de la salud sanitarias, privada, sí, como el sanatorio y la clínica Chacabuco, producto de que a las 22 horas se produce el recambio de su personal, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal administrativo. Lo mismo ocurría con el Sistema Integrado de Salud Pública, con personal municipal, tanto del Hospital de Villa Blanco Villegas como el Hospital Ramón Santa Marina, para poder retomar e ingresar a los trabajos. Piensen que los turnos cambian a las 22 horas. Los estudiantes, como ya le comentaba, los trabajadores y demás gente que utiliza el transporte público en forma normal y habitual, para movilizarse y acceder a los lugares de trabajo, volver de los mismos o realizar las diferentes actividades. Es más, también la escuela de adultos mayores, digamos, aquellas personas que posterior a su jornada laboral están concurriendo a establecimientos educativos vespertinos a nocturnos para terminar el secundario, estaban viendo con dificultades esa frustración de que cuando uno de grande intenta terminar los estudios y no lo puede hacer de otra manera o en otro horario que no sea posterior a su jornada de trabajo. Bueno, usted mismo lo dijo, ¿no? 100 días hace que está el tema en el Honorable Consejo Deliberante. 13 reuniones de Comisión de Transporte sin que surja un dictamen para llevarlo al Pleno del Consejo. Un pedido de delegación de facultades que, de la misma manera que el pedido de actualización tarifaria, no fue tratado, sino que quedó en comisión. ¿Qué quiero decir con tratado? Se presentó en el Pleno, pasó tratado en tablas, pasó a comisión, porque no obtuvo las tablas, porque es una mayoría agravada la que requiere cuando se presenta en tablas, y en la comisión no se resolvió ni por la positiva ni por la negativa, porque si fuera por la negativa sería tomar una decisión política de seguir dificultando el sistema de transporte público. No, quedó en estudio. Ahora, Miguel, ¿por qué entiende que el Consejo Deliberante no avanzó, la Comisión de Transporte puntualmente, no avanzó con este tema? Creo que hay una... ¿Por qué no se le delegaron las facultades al Ejecutivo? No, a ver, creo que la realidad es que pareciera que no se quiso tomar la decisión de actualizar la tarifa porque se decía que estaban de acuerdo, se pretendían realizar algún tipo de negociación, charla o alguna iniciativa particular para acompañar la actualización por índice de precio consumidor, que fue lo mismo que se votó y se venía dando, y fue lo mismo que se elevó en el día de ayer. El valor de 1.333,81. ¿Surge de ahí? ¿Surge de ese índice? Lo que pasa que la demora hizo de que haya que actualizar 4 índices de precio al consumidor. Eso hace que la demora y el salto sea mayor. Si esta demora no se habría producido, si el Honorable Consejo Deliberante habría abordado el tema y lo habría resuelto de la misma manera que lo venía resolviendo. Pero así todo, nosotros sumamos al expediente que elevamos
la actualización del estudio de costos, que en reiteradas oportunidades nos ha pedido el Honorable Consejo y la Comisión de Transporte, y lo elevamos, en donde el valor del boleto, si se actualizaría el estudio de costo, es mayor al que se actualizó a 1.333 y sería 1.360,83. ¿Qué quiero decir? También le dimos herramienta al Consejo que de alguna manera justifica nuestra decisión de continuar por el índice de precio consumidor, que a su vez es lo que solicitó la Cámara de Transporte y que es lo que el concejal Salceda llevó como dictamen en 12 ocasiones a la Comisión de Transporte y él mismo no pudo avanzar. Ahora, la concejal... La Comisión de Transporte llevó la delegación de facultades. La concejal Florit de Alternativa Tandil fue crítica respecto al rol de los concejales oficialistas, diciendo que no pudieron o no supieron generar consensos. Bueno, yo sería crítico de aquellos concejales de la Comisión de Transporte que quizás no han asistido a todas las reuniones que hubo, y usted podría solicitarlo. Yo sería bueno, ¿y me puede contar algo en relación con eso? A mí me parece que la Comisión de Transporte... ¿Faltaron mucho los concejales a la Comisión de Tránsito? 12 reuniones. Sí. Y en esas 12 reuniones, todos decían que estaban de acuerdo con el índice de precio consumidor y que debía actualizarse de esa manera. Lo han transmitido los diferentes legisladores y creo que en los medios de comunicación. Y la realidad, que tengamos que llegar a una situación como la que se llegó, en donde se vio restringidos los servicios, las frecuencias, que tengo entendido que en el día de hoy, debido a que se lo notificó, que en el plazo de 24 horas debía restablecer la Cámara de Transporte los servicios anterior a tomar estas restricciones, ya sea la de los sábados, domingo y feriado, volver a la frecuencia que estaba preestablecida antes de eso, como los servicios posteriores a las 21 horas deben ser restablecidos en el día de la fecha. Está bien las críticas, a mí sí, Sánchez Chopa también que no queramos abordar el tema por no asumir costos políticos. Sánchez Chopa también manifestó como que no podían, como que el Ejecutivo o el oficialismo no quería negociar con los bloques, que querían dar un aumento, pero no el aumento que finalmente se dio. Es raro porque todos querían cosas a cambio de votar otros proyectos, otras iniciativas a cambio de votar la actualización que decían estaban de acuerdo. Y nosotros estábamos discutiendo la actualización de la tarifa de transporte público pasajero. Y esa discusión llevó 12 reuniones, /13, 7 sesiones del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, el tema... ¿Qué cree? ¿Que hubo tiempo más que suficiente para que el Consejo lo defina? ¿Qué le parece? No, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que se dilató muchísimo. A nosotros, la realidad que nos parece que sí, por eso tomamos esta resolución. Vemos que el tema está empantanado y que la realidad es que acá no hay una oposición, sino que hay una obstrucción de algunos legisladores que justamente muchas veces son los mismos que asumieron y compartieron lista con los legisladores nuestros. Nuestro bloque tiene 7 concejales. Tiene que buscar mayorías y consensos. Bueno, la concejal Florit también dijo que sin mayoría el Unqui no puede gobernar. Bueno, da la sensación de que no puede gobernar. Todos los días estamos tomando decisiones y todos los días estamos gobernando. La realidad no es lo que me parece, pero está muy bien, los legisladores o las legisladoras pueden hacer sus apreciaciones correctamente, digamos. No pretendo intercambiar o confrontar ese tipo de apreciaciones. Es su visión. Yo creo que la resolución del conflicto es una forma de gobernar. Que hoy se restablezcan los servicios nocturnos es una forma de gobernar. Me parece que dilatar durante 100 días una resolución de índice de precio consumidor no es gobernar, es obstruir. La realidad... ¿Usted cree también, como dijo el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel Albanese, que no esperaban otra cosa de los concejales o algo así, ¿no? En otras palabras, en un año electoral y que se metió la política en esto? La política partidaria, ¿no? Obviamente, en un año electoral. Que no lo leí. No, lo dijo acá. Bueno, perdón. Sí. En un año electoral las cosas siempre son más complejas. Pero también nosotros creímos, o yo personalmente creí, que la solicitud que había hecho la Cámara de Transporte el 10 de marzo del 2023, que tomó estado legislativo el día 11 de marzo en la Comisión de Transporte, tuvo un tiempo prudencial para evaluarse y estudiarse. A su vez, no pedí una actualización por estudio de costos, repito, sino que pidió la prórroga de la misma ordenanza que habían votado el año pasado. IPC bimestral, del bimestre anterior.
¿Por qué? Porque tiene un procedimiento posterior de 15 días para la actualización en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ahora, el decreto que dice, Miguel, exactamente, del Ejecutivo. El decreto tiene los vistos y los fundamentos, si quieres se lo envío. Sí, pero así si me lo pudiera resumir en unas palabras como para que quienes nos escuchan también sepan. Se fija un nuevo cuadro tarifario. Ese cuadro tarifario que se fija se hace al referéndum del Consejo Deliberante. O sea que esto debe pasar. Como ya fue elevado en el día de ayer. En el día de ayer, antes de las 14 horas, estaba en el Honorable Consejo Deliberante. No solamente lo emitimos ayer, no solamente lo elevamos, sino que también lo notificamos a las 6 empresas concesionarias de transporte público, porque el intendente firma el contrato con cada una de las empresas porque le delega la facultad del Honorable Consejo Deliberante. No, ahora, es similar a otros decretos que hemos dado. ¿Y pueden los concejales convalidar un decreto? Pueden convalidarlo, porque plantean rechazarlo, que es contrario a la ley orgánica de las municipalidades. Lo que deben hacer es o convalidarlo o rechazarlo. Lo que no puede ocurrir es que lo pasen a comisión y quede en comisión eternamente como quedó el tema de la actualización de las tarifas de transporte público. O sea que no cree que es contrario a la ley orgánica. No, si no, no lo habríamos emitido. ¿Y qué esperan? Porque en realidad ya ha habido críticas, fuertes críticas al Ejecutivo por esto. No, está muy bien. Cuando uno toma decisiones puede recibir críticas. Sí. Pero me refiero a que no lo convaliden, que lo rechacen. Si no lo convalidan, seguramente otra vez ocurra una restricción aún mayor y mayores dificultades para todos los usuarios del transporte público de pasajeros, para más de esas 50.000 personas que lo utilizan en forma normal y habitual, para los chicos que van a la escuela primaria, secundaria, para los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, para la gente que asiste a los centros asistenciales. Para los trabajadores que se movilizan para ir a tomar su puesto de trabajo. Toda esa gente que para ir a diferentes lugares de esparcimiento toma el transporte público. Dificultades que ya las vimos y que cada vez eran más gravosas. Y la realidad es que esperar un colapso total y un parate total del transporte público de pasajeros para tomar una decisión de actualización de la tarifa fue lo que el intendente nos pidió evitar, sino que nos encomendó que nos aboquemos y los intentemos resolver. Pedimos la delegación de facultades, no se nos otorgó. Entonces, ¿qué era? ¿Como un anticipo ya? El pedido de delegación de facultades fue como un anticipo de que finalmente se iba a llegar, de no resolverse a esto, a que salga por decreto. 90 días que estudien, evalúen si correspondía o no la delegación de facultades. Sí. Lo hago como un interrogatorio, ¿no? No se puede, porque el sistema de transporte público está por encima de esas dilaciones. Entonces hubo que tomar decisiones. Y las decisiones hay veces que no son simpáticas o agradables o fáciles de comunicar. Seguro que nadie quiere andar comunicando que el transporte público de pasajeros, a partir de que se implemente en una fecha dentro de 14/15 días corridos, va a ser mayor al de hoy. Pero eso va a dar previsibilidad para que el sistema siga funcionando. Bueno, de hecho... dentro de 15 días, cuando no se pague en tiempo y forma los salarios... Bueno, de hecho, le iba a decir... en relación... me va a llamar y me va a preguntar, ¿qué está haciendo el Ejecutivo para que ande el transporte público? ¿Por qué no tomó resoluciones antes? Porque en el medio está la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores, los jubilados, todas las personas que utilizan el sistema de transporte público en la ciudad. No, y de hecho el propio Albanese también había planteado que una cifra fija que tenían que pagarle en el marco de las paritarias a los choferes no se le pudo pagar. O sea que ya empezaba a ver... Lo planteó y eso lo leí, que en estos días tenía que abonarlo. Pero además hay una parte que me gustaría. Nosotros, la actualización de las tasas, ¿no? Como usted sabrá, y lo habrá debatido e intercambiado con los funcionarios de la Secretaría de Economía, es por IPC, con un tope del 5%. Las tasas municipales me refiero, bimestralmente. ¿Sí? Cuestión que se debatió en el Honorable Consejo Deliberante el año pasado, cuando se vota el presupuesto. La paritaria municipal, los empleados municipales tienen un incremento que, si se quiere de alguna manera, está relacionado a esos números que acabo de decir. Tienen una actualización de un 5%. En el mes de abril, en el mes de mayo, va a haberlo en el mes de julio y en el mes de agosto. Seguramente hubo paritaria de Unión Transporte Automotor, las desconozco, aunque me han acercado la escala de los salarios básicos. Desde el punto de vista porcentual la desconozco, a eso quiero decir, pero debe estar relacionada con los índices de precio al consumidor.
Lo que se hizo y lo que se solicitó y evaluó la comisión durante este tiempo fue una actualización por índice de precio consumidor bimestralmente. El transcurso del tiempo hace que el impacto sea de 4 meses y no de 2. Hubo tiempo para estudiarlo, analizarlo, y además es un sistema que el propio Honorable Consejo Deliberante había determinado como válido, porque fue el que otorgó las facultades para actualizar el transporte público el 1 de enero y el 1 de marzo del presente año. ¿Cree que no había razón para que no acompañe el Consejo, o por lo menos los bloques opositores? No veo razón para que no haya salido esto en tiempo y forma. No encuentro razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque me parece que le daba previsibilidad y que los aumentos o actualizaciones del boleto plano eran en números no significativos, más allá de que nunca es simpático la actualización de la tarifa del transporte. Sí, uno entiende que hay que hacer un equilibrio entre la demanda de las empresas y la posibilidad de la gente de poder pagarlo, ¿no? Sí, pero usted piense otra cosa. Cuando no hay transporte, el costo para movilizar a esa gente que requiere el transporte, bueno, fue uno de los planteos, es 5 veces mayor. Le dice a alguien que anda en transporte público. Es que es cierto que sigue siendo, aún con estos valores, el transporte público, el transporte más barato. Pero hay paritarias, hay insumos, hay aumentos y bajas de combustible, los repuestos, los neumáticos, las variables que tiene el rubro sufren actualizaciones, y esas actualizaciones van del lado del índice de precio consumidor. Ahora, Miguel, ¿cómo es el tema de cuándo entra en vigencia este nuevo valor? Y ahora tiene un proceso administrativo de 15 días. De 15 días. Y el Honorable Consejo Deliberante deberá pronunciarse en la próxima sesión. Ok. Y una vez que se pronuncie el Consejo, ¿se convalida o no? Terminan los trámites administrativos en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En el día de hoy se está cargando el formulario F, que es el de iniciación del trámite. Porque eso pasa de la CNRT a todo lo que es Nación Servicios y sube, y va pasando de oficina en oficina. Bueno, ¿y qué esperan de los bloques de opositores en el Consejo que ya han salido a cuestionar, que sea por decreto, que es contrario a la ley orgánica, que es un exceso el aumento? Que lo traten. Que lo traten. Bueno, tratarlo puede salir, puede ser rechazado después de ese tratamiento. Que lo rechacen, está bien. Si ellos consideran que rechazarlo no trae riesgo en el sistema de transporte... Sí, ya estaba resentido el servicio, claramente. ¿Cómo? No, que claramente ya el servicio de transporte estaba resentido, ¿no? Con limitaciones, con restricciones, para mucha gente ya... Cada vez mayores. Sí. A partir de hoy se van a recuperar los servicios nocturnos. A partir de hoy la unidad de transporte público va a girar posterior a las 21 horas. El fin de semana vuelven las frecuencias anteriores a estas medidas, tanto para los días sábado, domingo, como es mañana, viernes, de día feriado. Había que tomar una decisión, el intendente nos lo solicitó, lo hicimos, y elevamos en el mismo día que tomamos la resolución los decretos del Honorable Consejo Deliberante para que se empiecen a ser evaluados por la comisión y por el pleno de los legisladores. Notificamos a las empresas de transporte en el día de ayer, antes de las 17 horas, lo habíamos hecho con las 6 líneas o las 6 empresas concesionarias, y bueno, así que nos abocamos... No se hacen cargo de las críticas en relación con esto, como que no quisieron negociar en el Consejo. Cuando uno toma una decisión, es susceptible de críticas. Sí, no tengo inconveniente de hacerme cargo... pero o que no se supo consensuar, que no se quiso negociar esas críticas. A ver, se buscaron los consensos y las negociaciones pertinentes, se pidieron negociaciones. La realidad es que se estaba discutiendo el boleto plano de transporte público de pasajeros, no el estacionamiento. Hay gente o bloques que no toman la última actualización, sino que toman un IPC de un año para atrás y no valores que ya habían sido votados por el mismo cuerpo antes. Ahora lo que se hizo fue la actualización por índice de precio consumidor de los 4 meses publicados, que era lo mismo que se venía haciendo. No veo razón más que obstruir y complejizar la situación, no haber tratado, abordado y resuelto este tema por el resto de los legisladores del Consejo Deliberante. Bueno, ¿algo más que quiera agregar en relación con la polémica? No considero una polémica. No, esto que han planteado los bloques opositores. Está
está bien, tendrán que argumentar y nuestros legisladores argumentarán nuestros fundamentos para haber tomado esta decisión. Está. ¿Normalizado el servicio por ahora? Habrá que ver entonces. A ver, en este momento está normalizado a las 21 horas. Después de las 21 horas están obligados a seguir dando servicio. Está. Eso hasta tanto se espere qué es lo que ocurra en el Consejo Deliberante, que debe convalidar o rechazar este decreto. Exacto. Bueno, dicen que... Creo que lo resumió bien. Bueno, pero dicen que me queda esa duda, que el Consejo no puede aprobar un decreto, no puede tratar un decreto. Ha aprobado otros decretos de aumento de tarifa de taxis, ha aprobado otras modificaciones de frecuencia del transporte público de pasajeros, decretos que son al referéndum. Ha habido hay otros tipos de circunstancias de similares características, hasta dar tarifa en el sistema de taxi de la ciudad de Tandil, producto que se encontraba, no lo hacía el Consejo Deliberante, ya sea porque estaba en receso o demás, han sido convalidados. Hay antecedentes en la línea de lo que hemos hecho. Está. Muchísimas gracias no, por favor, a usted, por esta comunicación con el ECO esta mañana. Gracias. Hasta luego. Buen día.